Hello, my beautiful people! Ready for today's class? Yes! Today's class is the focuses on learning the most simple, economic, portable, and the versatile welding process in history. Este proceso es uno de los procesos con más historia en el campo. Ha sido base para otras técnicas y actualmente se mantiene a la vanguardia de los procesos de unión de metales. En el mundo es llamado por diferentes seudónimos: MMA, soldadura de electrodo, soldadura manual, soldadura de varilla, soldadura eléctrica, entre otros. Según la AWS o American Welding Society, este proceso se denomina Small Shielded Metal Arc Welding o soldadura al arco con metal blindado o protegido. Recuerda, este proceso es una de las diferentes técnicas de soldadura por arco. Para conocer de esta técnica debemos comprender su principio básico. Es un proceso en el cual la fusión o coalescencia, que es la capacidad de los cuerpos en unirse o fundirse. The basic equipment needed for the small process consists of the following elements. Fuentes de corriente. Entre ellas podemos citar los generadores, transformadores, rectificadores u inversores. Los cables conductores de electricidad. La pistola o pinza portaelectrodo, la pinza de masa o aterramiento. Las fuentes de poder. Es el origen de la alimentación eléctrica que conduce el flujo de corriente y de voltaje utilizado para la creación del arco eléctrico. Buscando en él la eficiencia de una corriente cada vez más controlada para su uso. Corriente eléctrica. Es el movimiento o flujo de electrones en un conductor en un determinado momento y se mide en amperios. Y tiene dos tipos: corriente continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido en el tiempo. La corriente alterna se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varía en ciclos. Es importante destacar que la corriente continua presenta dos variantes en su forma de uso. Número 1, corriente continua electrodo al positivo o CCEP. En donde la pinza portaelectrodo se conecta al polo positivo. Esto genera mayor penetración. Y la número 2, corriente continua electrodo al negativo o CCEN, donde la pinza portaelectrodo se conecta al lado negativo y esto genera una menor penetración. Antes de entrar en las características de este proceso, es importante conocer que el arco eléctrico es un fenómeno físico que produce calor y un rayo ultravioleta e infrarrojo, que son dañinos y perjudiciales para la salud
y que se rige por unas normas de aplicación y seguridad para proteger nuestro organismo de los diferentes riesgos y peligros generados en el proceso. Ahora les mostramos un circuito básico de soldadura SMAO o por arco eléctrico. Las características de este proceso son 3, 2, 1, go. podemos utilizar diferentes fuentes de energía. El equipo es relativamente sencillo, económico y portátil. No requiere gases externos, siendo menos sensible a corrientes de aire. Emplea un electrodo revestido. Puede usarse con CC o corriente continua o CA, corriente alterna. Puede soldar metales ferrosos y no ferrosos. Puede soldar cualquier tipo de espesor. Se puede soldar en cualquier posición. Permite utilizarse en áreas de acceso limitado. Entre sus desventajas se encuentran número 1, sus menores tasas de deposición. Número 2, el proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del soldador. La soldadura puede contener inclusiones de escoria u otras discontinuidades. Este proceso es vulnerable al soplo magnético. ¿Sabes qué es un electrodo revestido? Pues es una varilla metálica recubierta de un revestimiento químico que protege el arco y sirve como material de aporte en el proceso de soldadura. El revestimiento químico le da características necesarias para su objetivo. Estabiliza el arco, protege el charco de soldadura del oxígeno y del nitrógeno. Crea una escoria que evita el enfriamiento brusco. Y agrega elementos aleantes. Los electrodos revestidos poseen una nomenclatura establecida según la norma AWS A5.1 y está diseñada para identificar según sus diferentes características, donde posee una letra E como prefijo que lo identifica como un electrodo revestido. No es una varilla metálica, no es un metal de aporte, no es un alambre continuo, sino un electrodo revestido. Los 2 o 3 primeros dígitos, según su caso, significan la resistencia mínima a la tensión en PSI multiplicadas por 1000. Si un electrodo
es E6013, su resistencia sería de 60.000 libras sobre pulgada cuadrada. A diferencia, si un electrodo E11018 significa que posee 110.000 libras sobre pulgada al cuadrada. El tercer dígito significa la posición a soldar, donde el número 1 asegura que este trabaja en todas las posiciones. El número 2 indica la posición plana y horizontal. Y el número 4 denota que se puede utilizar en todas las posiciones, especialmente en progresiones descendentes. El cuarto dígito nos indica o nos manifiesta el tipo de penetración o su composición química y tipo de revestimiento. En este caso, los electrodos que terminan en 0 y en 1 son de categoría celulósica. Los 3 y 4 tipo rutílico. Y los 5, 6 y 8 básicos o de bajo hidrógeno. Y por último, los dos últimos dígitos combinados significan el tipo de corriente o polaridad. Acá le dejamos una tablita donde le explicamos las polaridades y corrientes dependiendo por cada numeración de los electrodos revestidos. Las especificaciones AWS A5.5 que se aplican a los electrodos para soldaduras de aceros de baja aleación utilizan la misma designación que la AWS A5.1, con excepción de los códigos para designaciones que aparecen después como sufijo y constan de una letra o de una letra y un número. Por ejemplo, A1, B1, B2, C1, G, M, entre otros, los cuales indican el porcentaje aproximado de aleación en el depósito de la soldadura, de acuerdo a la siguiente descripción. Es importante mostrar que los electrodos revestidos también pueden llevar prefijos adicionales, los cuales revelan que, en el caso de los E7024, 1HZR, donde el número 1 designa que el electrodo cumple con los requisitos de impactos mejorados y ductilidad mejorada en el caso del E7024. HZ indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno y la R indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de absorción de humedad. Para la diligencia de la aportación de metal en este proceso, es importante conocer de las formas de aplicación de la cual denominamos movimiento de los electrodos. Se denomina como el pronunciamiento y trayectoria que lleva el electrodo en la longitud del cordón. Existe una variedad de movimientos, pero a continuación mostraremos las dos formas de ejecución según los ejes de soldadura y que han servido de base para las variedades antes nombradas. 1. Zigzag longitudinal. Es el movimiento zigzagueante en línea recta, efectuado con el electrodo en sentido del cordón. Zigzag transversal. Es el movimiento zigzagueante en línea cruzada en el eje del sentido del cordón.
soldar necesitamos elementos o piezas de trabajo para lograr una unión entre las dos y la denominamos junta. Entre las cuales podemos enumerar 5 tipos de juntas. Comenzando con la número 1, que es la junta tope. Esta junta la denominamos cuando unimos dos piezas de trabajo y la colocamos en el mismo plano o que posean un ángulo entre sí de 180 grados. La dividimos en dos: junta tope con bordes rectos, la cual no lleva ningún tipo de mecanización, y junta tope con bordes biselados. Los bordes biselados son aquellos mecanizados que se le hacen a la pieza. Lo podemos conseguir biselados en B, en Y, en X, en K, entre otros. Junta de solape. Es una junta donde la superficie de las dos piezas de trabajo se superponen. Junta de bordes. En este tipo de junta, los ajustes de las piezas de trabajo se dejan a los bordes casi paralelos. Junta en T. Es una junta que se forma cuando dos piezas de trabajo se unen con un ángulo de 90 grados. Este tipo de junta puede llevar mecanizado dependiendo del espesor del metal base. Y por último, la junta en esquina, que se forma en la esquina cuando se sueldan dos piezas de trabajo en ángulo a 90 grados. It's time for the welding position. En las operaciones de soldadura encontraremos que no siempre ejecutaremos la soldadura en la misma posición. Ya que en una construcción engloba piezas y partes. Entonces podemos decir que las posiciones para soldar son la proyección o forma en donde se organizan las juntas a soldar. Las podemos identificar. Join on the fillet. O junta de filete. Son aquellas que poseen un ángulo de 90 grados y podemos asignarles un número por cada posición. Para la posición 1F o posición plana. Para la posición 2F o posición horizontal. La posición 3F con progresión vertical ascendente o descendente. Y la posición 4F sobre cabeza. Junta a tope. Es aquella que se posiciona en 180 grados en sus dos piezas y la conseguimos de dos formas. Junta a tope con borde recto es aquel que no necesita preparación mecánica y que su ángulo es un ángulo de 90 grados. Y la conseguimos también con bordes biselados. El biselado o mecanizado depende del espesor del metal base. También le damos una denominación con la letra G de groove o junta de ranura. Para ello también se le asigna un número por cada posición. En este caso tenemos la número 1 o 1G, que su posición es plana, 2G, su posición horizontal, 3G con progresión ascendente y descendente, son de forma vertical, y 4G por encima de la cabeza. También podemos denominar a este tipo de juntas en otras formas, como la forma de tuberías. Para este tipo de soldadura también le damos una clasificación, comenzando con la 1G, en la cual la tubería es colocada de una manera horizontal con progresiones de soldadura verticales. En este caso podemos rotar el tubo. La 2G cambia a una progresión de la tubería vertical
con ejes de soldadura horizontales. En este caso el tubo no se rota ni se mueve. La 5G, parecida a la 1G, en donde el tubo es colocado de una manera horizontal con progresión de soldadura verticales, pero en este caso el tubo no se rota. Y por último, la 6G o la madre de las pruebas, en donde el tubo está ubicado a 45 grados y el tubo no se rota. Normas de seguridad. Estos son reglas, técnicas, procesos y procedimientos establecidos para prevenir y proteger diferentes elementos en los procesos de trabajo. Dentro de esos encontramos, número 1, los riesgos inherentes al oficio. La integridad física, las enfermedades profesionales, las lesiones y hasta la muerte. También encontramos las pérdidas económicas, los daños materiales y, muy importante, y tomando en cuenta el medio ambiente. Los riesgos del oficio tienen que ver con la exposición a descargas eléctricas, que es uno de los riesgos más graves, ya que nos enfrentamos a descargas eléctricas emitidas por los diferentes procesos de soldadura por arco eléctrico. Exposición a gases en espacios confinados, exposición a los rayos ultravioletas e infrarrojos y exposición a quemaduras. Para eso es importante e indispensable la utilización de los elementos de protección personal. Los equipos de protección personal son el gorro, protege la cabeza, el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura sobre posiciones sobre cabeza. La mascarilla respiratoria para humos metálicos. Esta mascarilla debe usarse siempre debajo de la careta para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez por semana. Máscara de soldar o careta. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleada. Los guantes de cuero, tipo mosquetero, con costuras internas para proteger las manos y las muñecas. Coleto o delantal de cuero para proteger de salpicadura y exposiciones a rayos ultravioletas. Polainas, casacas de cuero. Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales o sobre cabeza, deben usarse esos aditamientos para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad. Cubre los tobillos para evitar atrapes de soldadura. Los lentes de protección para posibles salpicaduras de escoria durante la utilización. Ready? It's time for the English lesson. Portátil, laptop. Versátil, versatile. Welding, soldadura. Proceso, process. Equipo, equipment. I am Edwin Rodriguez, the teacher. I am Dennis Paz, the student. And we are Wendy School.